Mira, de a poquito vamos llegando casi a la primera fila. Falta, pero... Falta. Vamos a seguir charlando. ¿Quién es Pablo? Pablo es mi marido, mi esposo, el compañero de mi vida. Y te pregunto nuevamente, para que lo puedas describir, ¿quién es Pablo para vos? Pablo para mí es todo. Es mi compañero de vida, el que estamos siempre en las buenas y en las malas. Hemos pasado muchas cosas juntos y sin embargo nos entendemos y nos comprendemos. Y Pablo es una persona, es muy amplia, es muy de mente muy abierta, entonces él entiende mucho de mis cosas, de lo que a mí me ha pasado, de lo que me pasa, y me contiene mucho. Y esa contención y ese amor que nos tenemos es lo que hace que todo se pueda sobrellevar y acompañarnos. Y aparte de tantos años de compartir una historia en común, eso hace que, como lo estás definiendo, ¿no? Es mi todo. Es todo. Sí. Y ese todo también comparte algo muy especial y lo más maravilloso, quizás, o una de las cosas más maravillosas que la vida te regala, que son los hijos. Y bueno, una hija también, ¿no? Que... Sí. Una hija que, bueno, Pablo es una persona, él es muy permisivo y él quiere que su hija haga sus experiencias y que todo lo que hace está bien. Es mucho más permisivo que yo, quizás porque la forma de vida de él ha sido también un poco más amplia que la mía, ¿viste? Yo, como te conté, fui siempre ahí un poco media retenida. En cambio él no, tuvo más posibilidades de hacer todo lo que quiso. De hecho él tuvo 2 carreras universitarias donde las hizo en Córdoba y donde vivió libremente, y ahí sí que él te puede hablar de experiencias e historias que ha tenido él. Sí, mucha vida caminada. Mucha vida caminada. Vos hablabas que, lo comentábamos ahora, más retenida. ¿Encontraste en Pablo tal vez la libertad que no tenías de adolescente, o que no es que en la casa no tuvieses la libertad, pero estaba condicionada tal vez? ¿Con Pablo qué encontraste en ese aspecto? Y yo encontré la contención y la comprensión, porque yo, si bien estaba muy retenida, mi padre era puro pico, digamos. Yo, cuando fui ya más grande, de 20 y pico de años, yo hacía la mía, lo que yo siempre me lamentaba de no poder compartirlo con ellos, de no poder contar las cosas que yo hacía, sino siempre medio como ocultando, y eso es lo que no me daba esa libertad completa. En vez, con Pablo, cuando lo conocí a él, nos complementamos. Yo en esa época trabajaba en la biblioteca del 25 de mayo, que fue uno de los trabajos que más me gustó, y él era profesor de educación física del 25 de mayo. Claro, porque, a ver, él es profesor de educación física y... Fisioterapeuta. Sí. Que están muy relacionadas, ¿no? Muy relacionadas, sí. Entonces él daba clases en el 25 de mayo y, como buen gran lector que es, iba siempre a la biblioteca, y yo estaba en la biblioteca de ahí. Y ahí le tiraste. Y ahí... la flecha. Y eso fue instantáneo, así vos lo viste y dije, ¿quién es? No, yo lo vi como, a mí siempre me encantó toda la parte, yo de querer superarme, leer, de todas esas cosas, y que el único profesor, salvo las de lengua, ¿no es cierto? El profesor de lengua, el único profesor que iba a la biblioteca a buscar libros y ver, y había libros muy interesantes, porque en esa época la directora del 25 de mayo era la señora Herrera, que era súper culta, muy culta, y tenía muy buenos libros, capaz que demasiado elevados para un nivel secundario, aparte de las novelas típicas, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, había una muy buena biblioteca.
yo me quedé pensando y busquémosle el perfil simpático, ¿no? Más allá de ser un buen lector, él, y también ya con el tiempo, más que al libro, también iba a ver la bibliotecaria. Y capaz que sí, posiblemente. Y bueno, se fue dando esa historia. Se fue dando porque por la frecuencia de vernos, qué sé yo, y bueno, compartimos muchas cosas y bueno, y hoy por hoy estamos felices. Y sí, y ese es el resultado cuando uno siente, ¿no?, la felicidad. Bueno, hoy poder contar. Y qué lindo poder relatar, ¿no?, cómo nos conocimos, porque a veces uno no cuenta todas estas cosas. No. Y si hablamos de adultez, ¿sí? Bueno, una familia formada, un esposo, una hija, tu desenvolvimiento laboral en Dehesa también fue muy activo, Elsa, porque nombraste biblioteca, pero después estuviste en una institución pública, donde y mira, muchas cosas. Yo empecé cuando yo terminé el secundario, tenía que trabajar. Sí, no quedaba otra. Justo en esa época se abría la fábrica de fibas acá en Dehesa. La recuerdo, sí. Bueno, entonces con un grupo de chicas de acá nos fuimos a prepararnos. Un año estuvimos preparándonos en Córdoba, en las fibas de Córdoba. Cuando se abrió acá, ya vinimos ese grupito con una preparación. ¿Planta productora sería? Planta productora, sí. Ahí estuve un tiempo, después pasé a la oficina, que todavía no había nadie, de fibas. Después, a los 2 años más o menos, bueno, no anduvo la fábrica como tenía que andar, qué sé yo, y ahí se cerró. Quedamos todas sin trabajo y estuve trabajando unos pocos meses con la gente Magallanes que tiene camiones. Sí. Bueno, con ellos le hacía la parte administrativa con doña Carola. No sé si... La recuerdo, sí, bueno, la recuerdo. Con esa señora me llevaba al banco, me traía, me hacía hacer. Ella era como el actual remis que hay ahora. Exactamente. Bueno, ahí estuve muy poquito tiempo. Y después entré a trabajar en la municipalidad. ¿En qué año, Elsa? Y eso fue en el 78. Trabajé en la municipalidad 2 o 3 años. Ahí entré al registro civil. En el registro civil porque estaba de intendente estaba el doctor Coda, Dalis Martino estaba de secretario de gobierno. Y yo entré al registro civil. Y ahí comienza tu historia municipal. Y ahí comienza mi historia. ¿Cuánta gente que a raíz de ese lugar te conoce, Elsa? Sí, porque ese es un lugar donde pasan absolutamente todo. No es como otro sector que los de automotores, que van los que tienen auto, propiedad. Bueno, ahora todo el mundo, gracias a Dios, en este pueblo tiene propiedades, esas ¿viste? Posibilidades. Esas posibilidades, por suerte. Pero en el registro civil es donde le pasan todos. Y en el registro civil, en esa época, como el pueblo era chico, me acuerdo, mira, justamente el otro día abrí una agenda que yo tengo agenda de todos los años, decía cantidad de habitantes general de esa 4.200. 4.200. En el 78. Cuando yo entré a trabajar, que se hizo un censo. Así que fíjate. 4.200. 4.200 decía. Lo tengo registrado ahí, debe haber sido. Un pequeño pueblito. Sí. Y hoy somos 10.000 más. Entonces, como éramos pocos en el pueblo, la biblioteca municipal funcionaba junto con el registro civil. O sea que tenías otra pasión ahí. Claro, entonces yo atendía la biblioteca y el registro civil. Y mayormente que los trámites de registro civil son los mismos de siempre, ¿no? Pero mayormente que era el nacimiento, bueno, eran pocos habitantes, que... Claro, se anotaban los nacimientos, las defunciones, los pocos casamientos que había, porque no había tantos. Claro. Se buscaban toda la época más brava era cuando empezaban las escuelas, el año escolar, que iban todos a buscar sus partidas de nacimiento para inscribir a los chicos. Claro, sí, no había muchos divorcios, no había... Y quizás que, vos imaginate que actualmente se están nombrando mucho los divorcios en lugares como estos, ¿no? Pequeñas ciudades o grandes pueblos. En ese entonces,
era algo como casi inusual, no Claro. se conocía, pero bueno, me parece que poco visto. Sí, y después de unos años de trabajo ahí, se abrió el colegio nocturno del 25 de mayo. Ujú. Entonces, yo me ofrecí como voluntaria por si necesitaban algo, porque yo siempre aposté a la educación de todo, ¿no? La mía ya era como que, bueno, en ese momento yo consideraba Que que estabas ya, muy bien. ya estaba ubicada, qué sé yo. Era devolver también, ¿no? A la Sí, gente, sí. o al pueblo. Exacto, era devolver, sí, era devolver. Todo porque el yo aprender que te dieron. todo lo que había llegado lo había luchado prácticamente sola. En mi colegio secundario lo hice a los ponchazos, pero sola. Sí, sí. ¿Viste? Bueno, entonces yo me ofrecí entonces ahí, bueno, me tomaron como preceptora del nocturno. Así que el primer año que se fue el nocturno, yo era preceptora. ¿Te acordás de algún alumno de ese entonces? Sí, me acuerdo todo, la primer promoción que era Lili Medina. Ah, mira. Sí, me acuerdo de todos, de todos. Eva Escatolina, Isuli López, Un grupo que un normalmente grupo, los sí. sé ver que se juntan todavía. Sí, se juntan todavía, el Chino Castro y muchas chicas de Cabrera que las conozco todavía, Sí, sí, y sí, cuando sí. nos vemos nos saludamos, qué sé yo. Y al año siguiente quedó vacante la biblioteca. Entonces me ofrecieron pasar a la biblioteca ya como planta permanente, y así que yo estaba a la mañana en la municipalidad y a la tarde en la biblioteca del 25 de mayo. Y unas horitas a la noche, o sea, lo que me faltaba de la tarde, entraba, en vez de entrar a la 1, yo entraba a las 3, Claro. entonces también iba a la noche. ¿Y te gustaba eso? Y me encantaba. Me encantaba, una de las cosas que más me gustó hacer fue eso, porque sí o sí te obliga a aprender, porque las profesoras en esa época, gracias a Dios, se utilizaba mucho la biblioteca, entonces Claro. las profesoras mandaban a los chicos investigar. Entonces los chicos iban, y yo, Tenías que con preparar. mi orgullo, Ujú. no podía decir, ay chicos, busquen ahí, qué sé yo. No, era preparar. No, ella, señorita, necesitamos de tal tema. Y entonces yo tenía que saber, entonces yo me ponía con ello y buscaba y hacía el trabajo. Aprendí un montón en Y esa porque época. quisiste aprender, porque por ahí podría haber sido la otra Claro. señorita. Sí. Mira, fíjate, en esa fila está todo lo que es historia, ahí está todo lo que es lengua. Claro, no, Revisen. a mí me gustaba porque por ahí alguna interpretación de algo así me preguntaban a mí acá que dice, y yo no sé, me las ingeniaba, pero yo tenía que saberlo, no podía demostrar que estaba ahí sin saber, no, ¿viste? Eso me gustó. Y otra cosa, que al lado mío, estábamos arriba, al lado mío estaba el gabinete donde se hacían los experimentos. Sí, los recuerdo. Y bueno, y ese gabinete trabajaba Mari Bertuzzi. Estábamos las dos ahí arriba, que nos hicimos muy amigas y hasta el día de hoy seguimos siendo amigas, ¿viste? Y bueno, tal es así que ella es la testigo de mi casamiento. Así que bueno, ahí y con todas las profesoras de ahí, todo, tuve muy buena relación, porque a mí me gustaba estar metida ahí. Pero después tuve que optar, porque después me casé y y bueno, ya no podía, la casa y 2 trabajos, ya no podía. Era mucho. Sí, era mucho.